Hola, ¿qué tal? Las 8 en punto. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo directo de la tarde del miércoles. Sí. No, sí, miércoles. Bueno. Hola, Iberian Food Trade, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Vamos a ir haciendo un poquito de tiempo para que se vayan incorporando pues todas las personas que quieran acudir con nosotros, con nosotras en este caso, a este directo, ¿vale? Vamos a hablar de un tema muy delicado e importante y que nos preocupa cada vez más. Vamos a hablar del suicidio. Y lo vamos a hacer primero con Chus González. Hola, Freddy. Alfredo Navarro va a entrar en el directo en un ratito, porque tiene cosas que contar de nuestro tema de hoy. Y vamos a hablar, además de con Chus y con Alfredo Navarro, vamos a hablar con Luisa Marco. El testimonio de Luisa va a ser muy importante porque su hijo se suicidó con 31 años y bueno, ella tiene muchas cosas que contarnos y enseñarnos, ¿no? Desde su perspectiva. Así que vamos a ir dándoos la bienvenida a todos los que os vais incorporando en este momento. Ya sabéis que nos gusta mucho participar de tú a tú con todos los que os unís al directo en el mismo momento, ¿no? Y nos gusta recibir preguntas vuestras, comentarios y siempre suma muchísimo ese tipo de práctica, ¿no? El preguntar vosotros, el escuchar la voz de Chus en este caso como experta, o de Luisa o de Alfredo que intervendrán después. Y bueno, pues lo cierto es que así pasaremos los próximos minutos. Chus, ya te veo, voy a buscarte. Hola, Luisa. Chus va a entrar dentro de nada. En 3, 2, 1. Ahí estamos. Hola, Espérate, vamos a enmarcarnos bien. ¿Cómo estás? Bueno, voy a cruzar bien, los dedos. acabo de... Sí, cruza los dedos porque la tecnología de la conexión últimamente en este edificio está un poquito regular y no depende de mí saber cuándo va a estar bien, cuándo va a estar mal. Estoy a tope de cobertura, estoy a tope de conexión, pero nos ha pasado en uno de los directos que la imagen salía muy pixelada y ha sido imposible determinar. Ya he hablado con Ocaso para ver qué me dicen al respecto, Bueno, pero no se sabe. vale, pues crucemos los dedos para que todo vaya bien, para que después Luisa entre sin problema y Alfredo también. Pero vamos a meternos ya en materia, Chus, porque decía yo, mientras llegabas, que es un tema importantísimo, importantísimo, necesario. Hablar del suicidio es como un estigma, es una palabra incluso maldita que ha estado incluso pues mal vista que se hablara de ella en los medios, ¿no? Que habláramos del suicidio en los medios de comunicación. Bueno, tengo datos para ir poniendo un poquito de contexto y datos que son alarmantes y sobre todo a raíz de la pandemia, ¿no? Muchos psicólogos son los que coincidís en que la gran mayoría de las personas sufren depresión en algún momento de su vida y con causas como el ritmo de vida que tenemos, problemas laborales, problemas económicos, la soledad, el no ver un futuro claro. Todo eso hace que esa depresión hace que se convierta en algo crónico y ronden por la cabeza esas ideas suicidas, ¿no? Y por eso hoy queremos abordar este tema. Hay datos como los que he dado yo estos días a través de por aquí de Instagram. Las muertes por suicidio crecen en 2019 un 3,7%. Decía yo hoy también que son 3.671 las personas que fallecieron por esta causa. Fallecen el triple de hombres que mujeres, es decir, en 2019, según el Instituto Nacional de Estadística, los que fallecieron por suicidio fueron 2.771 personas, hombres, y 900 mujeres. Y por edad,
el mayor número de fallecimientos se produjo en la franja de los 30 a los 39, seguida entre los 50 y 54. El mayor número de defunciones se produjo en pueblos pequeños de hasta 10.000 habitantes y en las capitales con 858 y 1.165 respectivamente. Bueno, lo cierto es que a raíz de la pandemia las visitas a urgencias psiquiátricas se han visto incrementadas y queremos analizar todo eso hoy aquí en el directo, contigo como experta, como psicóloga clínica y también con un testimonio muy valioso que será el de Luisa Marco y también el de un profesional del cine que está elaborando un trabajo acerca del suicidio en jóvenes, que es el caso de Alfredo Navarro, con el que contactaremos también en un ratito. Chus, vamos a empezar. Quiero que, bueno, a la vista están los datos, pero tú como psicóloga clínica, ¿por qué crees que es importante hablar del suicidio? Pues mira, antes de contestarte a esto, quiero añadir un dato más a los que tú has comentado, y es que es la primera causa de muerte en adolescentes. Esto es un dato a tener en cuenta porque no hay que olvidar que los adolescentes de hoy van a ser los adultos de mañana. Entonces es un dato muy, muy significativo psicopatológicamente. Evidentemente, cuando hablamos de la posibilidad de hacer este directo, yo tengo casos de suicidio en la consulta, más de los que me gustaría, lamentablemente, ¿no? Y hay un tema que a mí no me gusta y es la sensación de tabú social ante esto, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de la posibilidad de elegir temas para el directo, yo apunté el tema del suicidio porque sí me gustaría dar una visibilidad a este tema desde la normalidad para eliminar esos tabús sociales que hay alrededor de eso. Esto es una motivación que me parece un objetivo muy importante. Otro objetivo es intentar dar respuesta a preguntas habituales en estos casos, como por ejemplo, ¿qué sucede con la familia después del suicidio? ¿Cómo es el día a día de estas personas? ¿Se puede llegar a aceptar? ¿Se puede llegar a asumir? ¿Cómo se puede vivir cuando ha pasado un drama tan terrible? ¿Cómo podemos afrontar esa situación? Y sobre todo, ¿qué recursos hay, tanto a nivel social como a nivel individual? Entonces, estos tres objetivos me han parecido fundamentales a la hora de darle divulgación a este directo para que la gente tenga información sobre esto. ¿Por dónde quieres que empecemos? A mí me parece muy importante porque además luego vamos a tener el testimonio de Luisa. ¿Cómo se afronta una situación así con un familiar? En el seno de una familia donde ha habido un suicidio, ¿no? Me gustaría que tú como psicóloga nos lo facilitaras y nos dijeras cómo debe ser nuestro comportamiento, al margen de que luego contemos con el testimonio de Luisa, ¿no? Vale, yo os voy a comentar un esquema más o menos estereotipado, global, que suele suceder la mayor parte de las veces, porque luego cada caso tiene sus peculiaridades y ahí pues estará Luisa, que desde su subjetividad pues podrá corroborar ese esquema o añadir o quitar, sobre todo como ha sido su experiencia subjetiva, ¿no? El abordaje de un suicidio, ese afrontamiento tiene varias fases, ¿no? Hay una fase inicial que es cuando te dan la noticia. Esto siempre produce un estado de shock, la creación de ese trauma que decimos nosotros, y la respuesta más habitual es la negación siempre, ¿no? Bueno, no puedo creerme que esto haya pasado. ¿Cómo puedo creer lo que ha pasado? Aquí hay un tema en el suicidio importante y es que a veces hay posibilidad de ver el cuerpo de la persona que se ha suicidado o no. Muchas veces incluso se impide, según el tipo de suicidio que haya ocurrido, pues verlo, ¿no? Aunque suene un poco dramático, realmente nos ayuda a confrontar la realidad y más allá de todo lo que supone, nos ayuda a transitar por esta negación
sabiendo que, bueno, efectivamente, por más que me duele y por más que me pese, esto ha pasado así, ¿no? Luego tenemos un siguiente paso que es todo el aspecto legal, servicios funerarios, etcétera, etcétera, que cuando podemos decir, bueno, esto es normal. Cuando una persona está en estado de shock y a veces las personas están solas o estamos solas en una situación semejante, todo esto que es tan farragoso no es nada fácil de sobrellevar cuando no tenemos una persona al lado que nos puede facilitar este tránsito. Y luego empieza ya, incluso aquí hay eh, temas complicados, pero bueno, no me quiero meter en esto. Y luego empieza ya el proceso de duelo, propiamente dicho, el proceso de duelo psicológico en el que se mueven sentimientos pues a veces complicados. El más inmediato, el más habitual es el enfado. Enfado con la sociedad, con el entorno, con el propio suicida, conmigo misma, las preguntas interminables de podría haber hecho yo algo para que no sucediera, no supe ver las señales, ¿vale? Entonces, ese enfado, esa rabia es súper, muy marcada siempre en esas fases iniciales, ¿no? Luego viene la culpa también, ¿no? ¿Por qué lo ha hecho? Busco respuestas. En estas respuestas a veces hay una nota, a veces no hay una nota. Entonces se buscan señales, se buscan pistas que me permitan a mí, si yo fuera el familiar, eliminar mi culpa, que me ayuden a comprender lo que ha pasado y poder aceptarlo. Aceptar algo cuando lo podemos comprender facilita mucho las cosas. Si no lo podemos comprender, es como tener que tragármelo sí o sí, y esto es todavía mucho más complicado, ¿no? Y luego otro sentimiento muy habitual es el miedo. El miedo a muchas cosas, a cómo qué va a ser de mi vida a partir de ahora, me voy a quedar enganchada en ese enfado permanentemente, realmente con la vida, cuando ya no tengo explicaciones, y cómo va a ser mi día a día, cómo voy a poder lidiar con esto. Tengo gente que me apoya. Aquí a nivel social hay una característica que quiero enfatizar porque sucede mucho más frecuentemente de lo que pensamos. Y es que a veces a nivel social la gente que no sabe afrontar esto te da la espalda. Te da la espalda y es muy habitual que justamente una persona, un familiar en esas circunstancias, que es cuando más necesita el apoyo de sus seres queridos, pierde amigos. La gente no le habla porque no sabe cómo afrontar esa situación. Es algo muy paradójico, pero más frecuente de lo que nosotros pensamos. Y así vamos transitando ese duelo. Evidentemente, cuando recibimos ayuda terapéutica, tanto individual como grupal, hay terapias de grupo que se hacen para desarrollar estrategias, desarrollar recursos para afrontar esto. Esto nos ayuda porque hace que el proceso de duelo sea menos intenso y sea más ligero, podamos transitar. Yo muchas veces digo que estos procesos de duelo es como atravesar un puente, ¿no? Desde el dolor más absoluto en esta orilla a llegar a la aceptación y a la asunción de todo esto cuando transitas el puente, ¿no? Cuando alguien se bloquea en esa rabia, en esa ira, en ese enfado, en ese miedo y no transita, se queda anclado en el dolor permanente y esto es algo terrible porque la vida sigue y nosotros tenemos que seguir con ello, ¿no? Y ¿Cuánto tiempo cuando ya puede llega, durar, cuánto tiempo puede dime, durar ese tránsito, Chus? muy Hasta. variable, muy variable. Tremendamente variable. Mi experiencia profesional, tremendamente variable. Depende mucho de la relación que tenga ese familiar con la persona que se ha suicidado, depende de las circunstancias, depende de su capacidad y de sus recursos psicológicos, ¿sabes? O sea, es tremendamente variable. Pero no importa tanto cuánto dura. Lo importante es que se transite y que se llegue a esa aceptación para normalizar todo esto y entender que ese es el objetivo último, que esa persona ha tenido sus motivos para tomar esa decisión. Y eso pertenece a su intimidad. Yo no puedo hacer nada porque es su decisión. Y claro, aceptar esto que ahora en frío se dice, bueno, Ya. fácilmente,
pero realmente es muy duro. Pero en la vida es así. Tú tienes a lo mejor un hijo y aunque no te guste su sistema de vida o no te guste cómo resuelve sus cosas, tienes que mantenerte al margen porque obviamente tienes que respetar todo lo que está fuera de ti. Entonces, no hay culpa, yo no podía haber hecho ninguna otra cosa, lo hice lo mejor posible, lo mejor que pude, lo mejor que supe, ¿vale? Y esa persona, por determinadas circunstancias, que luego hay circunstancias que son previsibles, como son distintas patologías, por ejemplo, pues toma una decisión de esas características, la lleva a cabo y yo no puedo cuestionarlo tan siquiera. No me gusta, claro que no, por supuesto. ¿Quién le va a gustar, no? Pero realmente es su decisión. Me gustaría que nos dieras algunas señales que tú en consulta ves o que como profesional sepas, algunas señales de alerta de alguna persona bueno, pues que, ¿cuáles podrían ser esas señales de alguna persona que esté pensando quizás en terminar con su vida? ¿Son fáciles de detectar? Vosotros los profesionales, evidentemente, estaréis más capacitados que a lo mejor el entorno de esa persona. Bueno, primeramente, si por ejemplo es un paciente que llega a la consulta, cuando se hace la historia clínica, en la anamnesis se ve cuáles son los antecedentes familiares y los antecedentes psicopatológicos de ese sujeto. Cuando una persona tiene un diagnóstico de trastorno de personalidad límite, por ejemplo, o de síndrome depresivo, por ejemplo, o de consumo de drogas, de sustancias, ¿vale? Son los tres signos que nos ponen un poquito en estado de alerta para ver que esa posibilidad puede existir, ¿vale? Entonces es muy importante en ese caso hacer la psicoterapia, lógicamente, con el sujeto, ojo, y también con la familia o con la pareja de ese sujeto para alertarles de que, cuidado, estas cosas pueden ocurrir. En mi experiencia, cuando una persona amenaza mucho con el suicidio, no suele suicidarse. Es más, una llamada de atención. Ojo, pero una llamada de atención de la suficiente importancia como para tenerla en cuenta. Cuando una persona se quiere suicidar, no avisa, lo hace. Entonces, esto es, bueno, la parte, digamos, como más dramática, ¿vale? En el caso de los adolescentes, por ejemplo, la terapia del suicidio es bastante complicada porque hay algo que nosotros llamamos, bueno, es así, una inmadurez cognitiva. Esta inmadurez tiene que ver con que el desarrollo de los lóbulos frontales está disminuido, con lo cual hay poca resistencia a la frustración, hay pocas habilidades sociales, el autocontrol es muy bajo, su autoestima es muy baja, porque hay que tener en cuenta que el cerebro se va desarrollando en interacción con el medio, con la familia, con el medio social, con el mundo de los iguales. Entonces, cuando existe esta frontalización, esta inmadurez cognitiva, es también otra señal de alerta que tenemos que tener en cuenta. Esto existe también en esas patologías que anteriormente he citado. Entonces, siempre apoyo familiar y apoyo psicológico individual. Y luego hay otro tipo de programas, por ejemplo, hablando de los adolescentes, algo que me parece muy importante sería promover en la medida de lo posible programas de prevención en los colegios, en instituciones, con charlas orientativas sobre el tema. Esto me parece de vital importancia. Prevención, prevención. Yo pensé, digo, este directo ojalá cumpla las funciones de prevención y de información. Eso me parecería absolutamente fantástico. Y luego, además de la terapia individual, por supuesto, pues también hay a nivel social grupos que están especializados en estos temas. Y esos grupos funcionan bien y Funcionan surten bien. efecto. Sí, funcionan bien porque son grupos que, por ejemplo, en temas de suicidio, suelen ser personas que han pasado por esa experiencia. Entonces, digamos que se produce esa solidaridad, donde yo puedo hablar con total libertad.
Vale, y me siento escuchada y me siento apoyada por una persona, por personas que han pasado por una circunstancia similar, ¿vale? En el tema, en el aspecto de la psicoterapia es igual. Si yo tengo un espacio sin ningún tipo de crítica, donde yo puedo hablar de mi intimidad y puedo expresarme emocionalmente y además recibir unas pautas que me ayuden a hacer, a construir esos recursos psicológicos para afrontar una situación tan dramática, pues es fantástico. Por eso antes decía, un duelo con ayuda terapéutica es muchísimo mejor, absolutamente, nada que ver. Mira, si te parece, a dar paso a Luisa y Ok, perfecto. vamos a seguir charlando. Mientras ella sube al directo, que debe estar por aquí ya, preséntanos, dinos quién es Luisa. Luisa Marco. Pues Luisa, Luisa, bueno, me emociona un poco. Bueno, Luisa Marco es una mujer que va a entrar ahora mismo en directo, cuyo testimonio va a ser fundamental porque ha vivido el suicidio, bueno, pues en primera persona porque su hijo se suicidó con 31 años. Y ella ha querido hablar aquí y ha querido mostrarnos su testimonio, que yo creo que es súper valioso, importantísimo, porque todo esto que nos ha estado contando Chus, de la etapa del duelo, del tránsito que hay que realizar, bueno, ella está muy metida, evidentemente, como madre en este asunto y tenemos muchísimas ganas de... No, dice que Luisa me ha rechazado la invitación. No me la rechaces, Luisa, te la vuelvo a, te la vuelvo a enviar. Yo te envío la solicitud, es su primer directo, en Instagram, no controla nada las redes sociales, me ha confesado, pero yo le he dicho que no hay ningún problema y una vez que se una ya le iremos dando las pautas y guiándola, y guiándola. Cuéntanos algo, tú conoces más a Luisa. Sí, Eh, la conozco muy bien. Me parece una mujer muy valiente, me parece una superviviente de un suceso tan dramático como esto. Yo conocía personalmente también a su hijo y por eso es algo un poquito claro, claro, complicado. porque complicado y que duele. Bueno, Pero yo sé que ella está haciendo grandes esfuerzos por salir adelante, superar esto, lo está haciendo. Este verano yo la he encontrado fenomenal, me ha alegrado muchísimo. Está haciendo un trabajo psicológico muy comprometida además socialmente, con grupos de ayuda, con cosas que luego ella nos contará. Entonces me pareció una persona fantástica ya para hacer la aportación de un directo testimonial porque siempre las cosas se ven desde otra perspectiva, ¿no? pues me fastidiaría que no pudiera entrar porque me dice que no puede unirse. ¿Por qué no te puedes unir? Luisa, te acabo de enviar otra vez la invitación. Tienes que aceptar simplemente. También tenemos esperando a Alfredo Navarro. No sé si Alfredo darte paso a ti antes y que Luisa siga intentándolo, porque estaba sola, no tenía nadie. Le digo, ¿tienes ayuda para que te echen una mano? No, es necesario hablar de eso. Claro que sí, Padilla, es verdad, es verdad. Por eso estamos abordando el tema del suicidio, porque era un tema tabú y en los medios sabemos que se ha estado como escondiendo siempre, ¿no? Porque decían que producía efecto llamada y está demostrado, por lo visto, que no. Bueno, Luisa, bueno, vamos a seguir. Yo voy a seguir enviándote la invitación, ¿vale? Ahora a invitar a Alfredo Navarro, que es cineasta y está. No puede unirse, Luisa me dice. ¡Ay, me cachis, qué pena! Bueno, en los medios se decía eso. Bueno, Alfredo es cineasta, está haciendo un corto sobre el suicidio en adolescentes y ahora nos va a contar por qué. María, gracias por visibilizar este tema tan importante. Sí, yo creo que no va a ser el único directo que hagamos sobre ello, ¿verdad? Es tan necesario que se hable, que se normalice, que es lo que decía Chus antes, que se dé visibilidad, incluso en los códigos. Luisa, una solicitud. Ay, a ver solicitud. Luisa, venga.
Transmitir con Luisa, venga, por favor. E incluso los Esto códigos es como un deontológicos. parto, ¿eh? Como un Esto es como parto, parto. venga, que Uy, sale ojalá el los partos bebé. fueran. Mira, María que es comadrona. Ojalá los partos fueran así, ¿verdad? Que sí, Qué bueno. tan sencillitos y sin dolor, Sin Bueno, dolor, sí, a sí. ver, Freddy no puede unirse tampoco, pero ¿qué os pasa? Bueno, a Luisa, yo creo que Luisa ya se va a unir. Freddy, te lo envío luego, ¿vale? Luisa, dime que sí, por favor. Dime que sí, Luisa, que te he enviado ya unas cuantas invitaciones. Venga, por favor, por favor. Yo creo que sí, que hay un ruidito por ahí de fondo que quiere decir que sí. Eso es una alucinación auditiva. ¿Tú crees? ¿Tú crees? A ver, Alfredo, tenemos aquí a todos los espectadores. Alfredo, dime, Alfredo Navarro, venga, que te envío la invitación también. Bueno, por favor, Por por favor, por favor, favor. por favor. Bueno, Pero cuéntanos. Sí. Alfredo tampoco se puede conectar. Me ha dicho que no, a ver si el problema lo voy a tener yo. En principio no creo, porque tú te has unido perfectamente. Ya me está mosqueando a mí esto, ¿eh? Me está mosqueando. Ya. Me está mosqueando. Bueno, háblanos, cuéntanos algo más de Luisa, sin emocionarte. Chus, Pues no, va a no, ser no, no, posible. ese ha sido un poco el impasse inicial, porque lógicamente, pues de repente hablando de esto, pues se me han presentado en la mente un montón de flashes, de imágenes, de recuerdos, de cosas, ¿no? Y me pone de manifiesto que para transitar por esta situación, pues se necesita mucho valor porque hay personas que deciden, como antes comentaba, quedarse un poco ahí por miedo a, y cuando el miedo atenaza, el miedo es súper fuerte. Hombre, ¿hay alguien Mira, por ya ahí? estamos. Ya está ahí Alfredo. Bueno, menos mal, porque ya yo pensaba que la culpa era mía, Alfredo. Digo, ¿pero qué pasa? Me ha costado también. Yo creo que es la tecnología esta que no terminamos de Vale, entender. acércate un poquito al móvil, porfa, para que estés cerca del micro. Luisa, vamos a hablar ahora con Alfredo un ratinín y después intentamos conectar otra vez contigo. ¿Te parece? Venga. Bueno, Alfredo, ¿tú vives en? En Novelda, yo soy de Novelda, en Alicante. Vale. Luisa también está ahí en el Mediterráneo. Luisa está en Campello. Bueno, Alfredo, tú eres cineasta, eres realizador de cine y te has interesado por el tema del suicidio, concretamente en adolescentes, porque estás realizando un corto, ¿no? Sobre el tema. Cuéntanos. El proyecto me viene un poco a modo de encargo por parte de una asociación de aquí de Novelda que se llama Asociación Oasis, Salud Mental, y gracias a la presidenta de la asociación y me transmite la necesidad de poder hacer algún proyecto que pueda dar luz, ¿no? a este tema, ¿no? Entonces, esto pues un poco empiezo a informarme, a juntarme con los miembros de la asociación, con la psicóloga de la asociación, e intentar un poco que me transmitan pues, cuál es la esencia o qué es lo que quieren contar, ¿no? de todo esto. Y de ahí hago un guión que está basado, como bien has dicho, con adolescentes. En este caso, la protagonista del cortometraje es una chica de 19 años que, debido un poco al confinamiento o al aislamiento que hemos vivido, pues ese aislamiento desencadena ciertas patologías como puede ser la agorafobia, la incomunicación social, el tema de dependencia completamente con redes sociales, etcétera, etcétera, que la llevan en cierto modo a un extremo, pues, llegando al punto de plantearse el suicidio, ¿no? Que es un poco de lo que habla nuestro cortometraje. Uh-huh. Y tú entraste en contacto con la asociación Oasis y para llevar por encargo a cabo este trabajo, y claro, tú te has tenido que informar cómo es el trabajo que desarrollan desde esa asociación. Me gustaría que nos explicaras un poco, que nos contaras cómo lo has Sí, vivido, cómo lo estás viviendo tú. es un proceso, claro, hay que diferenciar también y hay que ponerse en situación desde el punto de vista de que yo no soy un experto o no soy
un especialista, ¿no? en el medio. Yo soy cineasta y por tanto, para la hora de retratar o poder contar esta situación, he tenido que pues, informarme y dejarme guiar, sobre todo por los verdaderos especialistas, ¿no? dentro de la asociación. Y es un proceso en el que es muy difícil porque tienes que entender muy bien las diferentes fases por las que pasan estas personas que tienen o bien depresión, en este caso es lo que estamos tratando, y es complicado, ¿no? Es complicado. Sobre todo la actriz, que es algo curioso, sí que es la que más ha tenido que estar también con la psicóloga de la asociación para poder meterse en situación y entender perfectamente su personaje y cómo poder interpretar, ¿no? Lo que es esas diferentes fases de la enfermedad que estamos hablando. Sí que es verdad que el suicidio dentro de nuestro corto es una última fase, ¿vale? Sino que también estamos retratando, en cierto modo, diferentes patologías o enfermedades también que la llevan a ese planteamiento de suicidarse, ¿no? Entonces, es un proceso difícil porque hay que entender muy bien desde el punto de vista de una persona que, bueno, en el caso de la adolescencia, queríamos retratar esa dependencia de redes sociales, esa soledad a la que está sometida y cómo en un momento dado de su vida se desmorona toda esa burbuja en la que vive y bueno, y es a partir de ahí cuando empiezan a florecer esos síntomas que bueno, está escuchando un poco lo que estabais comentando también en la entrevista y creo que es un poco la que la lleva a plantearse el suicidio, ¿vale? No tienen un equipo de personas que tratan directamente tanto de psicólogos como otras personas pues bueno, que están ahí para favorecer a que esta gente que tiene o están pasando por momentos difíciles en sus vidas puedan acudir a ellos y son profesionales que les ayudan, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que puedo contar yo de mi punto de vista. Tú, y como cineasta, en el no se cine escucha, ahora mismo no se escucha nada. Sí, y nosotros a ti, yo a ti al menos te escucho un poco entrecortado, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Yo no escucho. Sí, ¿me escuchas? No me escucha. No qué escucho. Pena. Chus, ¿tú le escuchas a él? No yo le escucho un poco entrecortado. A ti te escucho perfecto. A él regular, pero bueno. Alfredo, queréis, vamos a cortar la... volver a conectar, ¿vale? Y así vale. comprobamos a ver si funciona otra vez. Venga. Enviad, por favor, la invitación de nuevo. Vamos a despedir a Alfredo, luego volvemos a contactar contigo. Y mientras, si os parece, es el primer directo que hacemos a 4, o que al menos intentamos hacer a 4 bandas, Chus. Bueno, de aventura en aventura, vamos. Luisa, voy a por ti, crucemos los dedos. Vamos a ver si tenemos suerte. Yo quería saber si en el cine ha sido muy abordado el problema del suicidio. Y como ¡Hombre, por fin! Bueno... Bien, Luisa, por favor. No me lo puedo creer. No me lo puedo... ¡Qué bien! No sé, algún problema había, pero vamos, yo no he hecho más que darle al botoncito este. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, bienvenida. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Luisa, por estar con nosotras, mujer valiente. Y bueno, pues tenemos la verdad muchas ganas de escuchar tu testimonio, porque creo que puede servir de mucha ayuda, Luisa. Bueno, sinceramente. Con que sirva para una sola persona ya serviría. Muchas gracias por invitarme. Yo estoy un poco nerviosa porque esto de hablar así en público, pues no sé, y más en las redes. En público sí que estoy habituada a hablar, pero en las redes a mí esto me pone muy nerviosa, estos cacharritos. Pero bueno, vale, vamos a intentarlo, a ver qué sale. Venga, perfecto. Bueno, a mí me gustaría que nos contaras un poco tu historia por encima para todas las personas que nos están escuchando, porque Chus ha hecho una breve reseña sobre ti, yo mínima. Pero, la he perdido porque se ha desconectado el teléfono, o sea que no. Vaya. No quería que la viera, pero bueno, creo que lo grabas, así es que lo veré luego. Pero bueno, dime. Sí, perfecto. Cuéntanos. Vale. Cuéntanos tu historia, Luisa. Bueno, mi historia, muy brevemente y muy por encima, una tarde de mayo recibo una llamada
muy poco delicada, en la que me dicen: tu hijo se ha suicidado, directamente al descolgar el teléfono. Para mí fue un impacto tremendo porque no hubo un preámbulo ni un nada de nada, y bueno, lo estoy recordando ahora y me fui al suelo, ¿no? Porque, ¿cómo? ¿Qué? Y no sé, me quedé pues sin aire, o no sé, me mareé unos minutos, ¿no? A partir de ese momento, bueno, pues ahora lo estoy viviendo, ¿no? Al contarlo así, pues fue muy dramático porque, claro, ¿dónde? Pues a miles de kilómetros de donde estaba. eh, Llevaba tiempo sin saber de él y, bueno, pues no, era muy difícil creérselo, ¿no? No lo podías confirmar con nadie, no lo podía llamar a él para preguntarle si era verdad, ¿no? Entonces fue muy, muy dramático. Y luego, pues como estaba a miles de kilómetros, tenía que organizar un poco el ir allí, ¿no? Eh, fue, fue muy duro, el desplazarse, el ir allí, el atender todos los pasos legales. No me dejaron ver al cuerpo porque además a él lo encontraron 3 o 4 días después de que sucediera. Pero sí vi las fotografías que pasó el guardia civil, ¿no? Eh, que él me dijo que no me las iba a enseñar, pero bueno, la pantalla se vieron y entonces yo tengo la imagen de cómo estaba él, ¿no? Con lo cual, pues más duro. Entonces, bueno, pues toda una semana de recoger su casa, de repartir, de regalar las cosas, de tal, y de preguntar, de saber la opinión de él y tal, fue durísima, una experiencia durísima en una isla preciosa y maravillosa, pero muy duro. Eh, Durante todo ese tiempo yo lo único que quería era buscar causas y motivos así muy rápidos, ¿no? Para consolarme un poco, ¿no? Incluso quería buscar una frase para mamá, ¿no? Algo así, pero no. Bueno, eh, y nada, cumplí la voluntad de él, que se quedara en la isla, las cenizas, y ahí está. Y bueno, pues la vuelta pues fue ya de otra manera, porque te vuelves con una pena enorme y empiezas a vivir una serie de sentimientos, emociones tremendas, porque te encuentras, primero te empiezas a encontrar sola, absolutamente sola. No hay nadie que te apoye, la gente se aparta por la calle, los amigos desaparecen y los días pasan y pasan y se hacen muy duros. Y luego salen esas emociones tan fuertes en las que te sientes culpable, en las que piensas que podrías haber hecho más, en las que te enfadas con él e incluso le llegas a gritar en voz alta, ¿no? Bueno, son una jungla de emociones tremenda, tremenda. Yo escribí algunas veces, otras veces hablaba en voz alta, y en todo ese espacio tuve la suerte, bueno, asistí a una conferencia sobre el suicidio y tuve la suerte de conocer a 2 personas en Alicante que bueno, habían sufrido la pérdida de una hermana y otro de la madre, y tenían intención de crear un grupo, pero ellos hacía muchos años, ya llevaban como 15 años. Y yo me pegué a ellos como una lapa porque había hecho yo terapias grupales que me habían servido mucho en otros tiempos de mi vida, y me pegué como una lapa y como insistiendo para que se creara ese grupo porque pensé que podía ser muy bueno. Y prácticamente creo que los llamaba día sí y día no, porque pensé que me podía ayudar mucho. Y lo conseguimos. Conseguimos que se abriera ese grupo, que en realidad éramos 2 familias, que yo era un solo miembro de la familia a la que iba y otra familia más, ¿no?
Ese grupo es APSU, que está funcionando en Alicante con el apoyo del Departamento de Psiquiatría y Psicología del Hospital de Alicante, y de estas dos personas que se involucraron como para capitanear el grupo, y la verdad que a mí me ayudó bastante porque poder hablar con naturalidad del tema no era fácil, y sobre todo hablar con alguien porque lo que más pesa es la soledad en esta historia. Luisa, esa soledad de la que has hablado, ese abandono por parte de familiares, por parte de amigos, de conocidos, esa soledad absoluta en la que tú te has encontrado, ¿terminó ya? ¿Has recuperado contacto social? Sí, pero ¿sabes por qué? No, No. pues sí, te lo explico, porque la que he cambiado he sido yo. Entonces ahora a mí la gente ya me ve con otra actitud, ya me ve más alegre, ya me ve más disponible. Entonces, claro, los demás ya son 2 años y medio casi, y entonces ya me ven de otra manera y yo también de otra manera, ya lo llevo. Mi dolor está, pero está de otra manera, con todo el trabajo que he hecho. Y entonces, bueno, pues algunos se acercan y claro, pues se van, sí, sí. Y otros, por supuesto, están perdidos para siempre. Es así. ¿Y eso Pero te duele? al principio me dolió, ahora no. Ahora no, ahora no. Yo pienso que las personas que han hecho esto es que no merecen estar donde estuvieron y ya está. Y bueno, no, me da exactamente igual. ¿Crees que son suficientes los recursos sociales, los recursos personales también de los que se dispone para abordar un problema de este tipo? No, no. De ¿Qué, hecho, qué es lo que haría falta? bueno, primero yo creo que primero hay que tratar este tema, incluso a nivel de familiar, que se hable sin miedo de las cosas, como si esto fuera pues un pecado. No, no es un pecado, ¿vale? Y entonces esto se debería de conversar más en las familias de un modo natural, para que se quitara el miedo. Y yo creo que para que la persona que lo piense cometer en un momento determinado también lo vea desde otro punto, y a lo mejor no habrían tantos suicidios. Eso es lo que yo creo. O sea, que se convierta en no una conversación de día a día, porque no es agradable, pero que se trate más el tema en círculos familiares, sociales, y luego en las escuelas se tiene que hablar de este tema, se tiene que explicar. Esto de decir, uy, que el niño se entere, por Dios, que no sepa lo que ha pasado, todo esto, no, se tiene que hablar. Yo creo que, mira, lo que más ayuda en esta vida es hablar, porque te descarga de cargas y te hace ver las cosas desde otro prisma. Las personas que hacen esto es porque tendrán patologías o no, pero también pueden tener cargas en esos momentos que no saben cómo llevarlas adelante, y piensan que un modo de escapar de esas cargas, que pueden ser económicas o pueden ser, no sé, emotivas o las que sean, y no saben cómo escapar, y es una vía de salida rápida. Que puede haber una patología o no, pero que sí que es una forma de salir rápido de un problema que en ese momento no le ven salida. Entonces yo creo que se debería de hablar más, en las escuelas se les debería de explicar lo que pasa cuando una persona hace eso, que no es un pecado, simplemente que tienen agobios, y que enseñarles a que vayan a buscar ayuda cuando tienen un problema y un agobio de ese tipo, que les entran ganas de morirse, que es una expresión que utilizamos mucho los humanos. Tengo ganas de morirme, no sé por dónde tirar, ¿no? Yo creo que eso sería muy importante. Y poner muchos medios al alcance de personas. Yo me parece que fue en Dinamarca, creo que fue, que leí que había una especie de colaboración ciudadana que se prestaban las personas en las bibliotecas. Eran personas, bibliotecas que iban no sé qué día de la semana, se prestaban voluntarias a ir, en vez de a coger un libro, a sentarse en una silla de la biblioteca para prestarse a hablar
o a escuchar a otras personas que en ese momento necesitan hablar. Y es un tema muy bonito, que eso existe. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer cosas para poder ayudar a aquellos que no tienen nada y no pueden. O sea, al final el ser humano necesita compartir y vivir. Y aquí lo que hacemos es solamente compartimos para irnos a tomar cervezas, para irnos de fiesta, pero para compartir una preocupación. Fíjate, ya no digo un problema, una preocupación no tenemos a nadie. Vale, sí, tenemos psicólogos y tenemos, pues bueno, grupos que hay muy pocos donde poder ir, ¿sabes? Y se nos tacha, de, ay, esta está yendo al psicólogo, uy, la otra está yendo a grupos, a saber lo que le pasará. Y yo creo que es bueno que se hable, que enseñemos a hablar, que enseñemos a compartir. Y yo desde el primer día me juré y me perjuré que no iba a tapar lo que me ha pasado, y yo con toda la libertad del mundo, cuando digo algo, mira, hoy mismo ha sido, digo, bueno, es que yo perdí a mi hijo, sí, ay, pobrecito que estaba enfermo, digo, no, se suicidó, y ya se quedan cortados, ¿no? Ya no saben qué hablar. Y pienso que eso es muy importante. Pienso enseñar a las personas a hablar la verdad. Creo, y a la sociedad, claro. Mira, yo a través de Oasis, que Alfredo lo ha nombrado, es una de las cosas que yo pienso que tenemos que conseguir. Aquí en Campello hemos presentado un proyecto para que nos dejen una triste habitación de 3 metros para poder ayudar aquí a personas, primero informarles de que podemos dedicar unas horas gratuitamente y voluntariamente a personas con problemas mentales, aunque sean pasajeros. Bueno, pues todavía no nos han contestado, sí, sabes, todavía no nos han contestado cuando nos queremos presentar para ayudar a personas así. O sea que, bien, esa es mi opinión. Mira, dice María, bravo Luisa, es fundamental hablar de ello a nivel familiar y social, sin duda. Gracias por compartir con todas nosotras tu testimonio. Me está siendo de grandísima ayuda. ¿Ves? Sí, es que es fundamental. Y fíjate que decíamos que la pandemia ha provocado una visita mayor, se han duplicado o triplicado las visitas a urgencias psiquiátricas. Sí. Quizás también provocadas por esa falta de comunicación, el aislamiento, el confinamiento, el vernos encerrados sin poder comunicarnos, por mucha pantalla que tengamos, el contacto social, la falta de contacto social, de hablar de tú a tú, eso ha sido determinante también. Y me parece genial lo que estás diciendo, la aportación que estás haciendo aquí en este momento. Chus, ¿quieres añadir algo a Luisa? No, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el testimonio precisamente de ella implica dar esa visibilidad, eliminar ese tabú social, que la gente se pueda expresar con total espontaneidad de lo que le pasa, y ya está bien de estar en el armario todas aquellas cosas, temas que no nos gustan, que incomodan, que no sé cómo manejar. No, hay que apoyar y hay que ser solidarios desde la responsabilidad individual y desde la libertad de expresión, que para eso la tenemos. Mira, dice Eduardo, todo ser humano necesita ser visto y reconocido tal y como es. Es una necesidad vital, pero muy difícil sin que el entorno esté concienciado y sensibilizado de esta vital necesidad. Claro. Eduardo vive en Noruega. Yo no sé, Eduardo, si allí donde resides, cómo es el índice de suicidios, porque siempre las estadísticas han hablado en ese sentido, ¿no? Que los suicidios se disparan o están disparados en el norte de Europa. En fin, bueno, si puedes aportarnos algún dato o alguna opinión, ya sabes que es bienvenida y te agradecemos como siempre tu participación. Dice Susana, todos debemos de ir al psicólogo y preguntar que son profesionales. Claro, Susana, aquí en todos los directos que hacemos Chus y yo, hablando del tema que sea siempre comentamos la necesidad de acudir a los profesionales como vamos al médico de cabecera, tal cual, como vamos al médico de cabecera. Eso es así, tal cual. Luisa,
ese contacto, dices que estás en contacto con Oasis y que estás esperando, bueno, pues un sí de esa colaboración, ¿no? Que de, queréis hacer con de ellos. nuestro ayuntamiento para poder ¿Perdona? seguir. De un sí, no de Oasis, Ah, sino del ayuntamiento, perdona, sí, del sí, ayuntamiento. sí, para poder poner un granito de arena, ¿sabes? Nada más. Es que es fundamental que las instituciones se involucren también. Yo no sé si incluso, porque es un tema que también es recurrente, Mm. el que haga falta o el que se elabore un plan nacional de prevención del suicidio, que por ahí Mm. también sería una buena manera de abordarlo institucionalmente y al margen luego de las pequeñas entidades locales, ¿no? O regionales y los colegios, que es lo que tú decías. Me Mm. gustaría, Luisa, que nos dieras una serie de pautas o consejos. Si alguna persona que vea este directo y nos esté escuchando y tenga en su entorno alguien cercano, bueno, pues con ideas suicidas o que le pueden rondar en un momento dado por la cabeza, Ujú. que le, no sé, me encantaría que dijeras algo, no sé muy bien el qué, no sé tampoco si tengo derecho a preguntártelo, pero me gustaría que dijeras algo. Bueno, lo mejor que se puede hacer con esa persona es intentar que hable, porque seguro que lo que tiene es miedo a afrontar la situación que tenga en ese momento. Creo que es lo que más puede estar pasando, afrontar situaciones que no se siente capaz, sean del tipo que sean. Entonces, lo mejor que puede hacer es hablar y hablar con profesionales o con personas que tenga cerca para descargar esa tensión, ese miedo y a partir de ahí seguro que verá las cosas de otro color. Estoy segurísima. El problema de esta sociedad es que está los juicios de todo el entorno y la falta de empatía y la falta de comunicación. Entonces, como sabemos que la gente juzga, que además no tienen tiempo para dedicarnos un momento y si nos lo dedican luego empiezan a decirte, tú estás tonta, ¿de qué vas? ¿Cómo vas a hacer eso? Pero que, ¿sabes? Yo pienso que sí, que hay que acercarse a personas con amor, con comprensión y darle un lugar de seguridad. Eso es Chus, lo ¿algo que añadir a las palabras de Luisa? Nada, simplemente pedir o solicitar desde aquí si sirve de algo, que seguro que de algo sirve, apoyo a todas las personas que viven esa situación, que viven ese trauma, apoyo individual, apoyo psicológico, apoyo social de cara a las instituciones, de cara a las asociaciones. Todo lo que se puede hacer en ese sentido es poco. Desde luego, tareas de prevención a nivel escolar, por el dato que apuntaba inicialmente, que es la primera causa de muerte en adolescentes. Esto me parece de vital importancia. Y esos programas de prevención con charlas orientativas sobre el tema y hablar desde la naturalidad. Los problemas no se pueden esconder para pensar que no existen. Los problemas están ahí y precisamente un adolescente que está en esa situación de confusión máxima, si no sabe qué puede hacer, dónde puede acudir, por eso también el papel de las familias, de los colegios, de los grupos alrededor de esas edades es de vital importancia para que ellos puedan sentir ese apoyo. Y si hablamos de adultos, pues lógicamente apoyo psicológico o apoyo grupal. Hola, Alfredo, otra vez. que desapareciste antes, entonces le damos la bienvenida. No coincidiste con Luisa en el directo. Ahora nos escuchas mejor, me parece a mí que no, ¿eh? Alfredo se ha ido, no nos escuchaba. Bueno, había una conexión pésima, se le escuchaba muy entrecortado. Yo creo que es un tema tan importante, evidentemente, y tan trascendental que convendría que lo tratáramos en más ocasiones, Chus, yo creo.
Este directo va a quedar guardado tanto en mi perfil como en los destacados de Chus. Y te agradecemos muchísimo, Luisa, tu testimonio, porque es Gracias. necesario dar visibilidad al suicidio, es necesario que se hable y es necesario que nos comuniquemos mejor, porque yo creo que la comunicación es la base de todo y resolvería tantos problemas que se podrían evitar. En fin, pues si os parece ponemos aquí el punto y final. Alfredo, te agradezco tu participación. Te deseamos mucha suerte en el rodaje de ese corto. Podéis seguirle su carrera a través de sus redes sociales. ¿Queréis apuntar algo, Luisa? No, nada más. Yo agradecer que hagáis este tipo de trabajos porque es importante para todos, para la sociedad en general. Y bueno, pues que ahí me tenéis para poder aportar todo lo que necesitéis también, porque seguro que si seguís saldrán más cosas. Hombre, seguro, seguro. El tiempo se acaba. Voy a hacer caso a Eduardo, que ha ido a buscar los datos. Te lo agradezco de corazón, Eduardo. En Noruega, 639 personas en el año pandémico de 2020, con 476 hombres y 172 mujeres. En total, un 1,6% de todas las causas de mortalidad. Me parece un dato tremendo. Tremendo. Sí, pero En mucho fin. menos, ¿eh? ¿Perdón? Mucho menos que en España. Sí, en España fueron 3.600 en 2019. Fíjate que Somos- llama la atención, sí. Sí, sí. Sí, además es la primera causa de muerte no natural. La primera causa de muerte no natural. Exacto. Sí, yo tengo todos los datos, sí, sí. O sea que... Hablaremos, seguiremos hablando de ello. Luisa, Marco, un abrazo enorme y gracias de todo corazón por tu testimonio. Importantísimo. Gracias Claro, a todos. mira, es que apunta Eduardo, es que en Noruega son 5 millones de habitantes. Entonces, la Claro, relación, claro. sí, sí, Bien, vale. bien, Eduardo, gracias. Es verdad, es un dato necesario. Entonces, ahí ya cambia la cosa, cambia la cosa. Gracias. Por cierto. Gracias, Luisa. Gracias, Chus. Besito a las dos. Hasta la próxima. Un abrazo a todos los que Adiós. nos habéis seguido. Gracias. Buenas, Chao. Buenas chao, noches. chao.